Bueno, vamos entonces, si quieren, con el siguiente tema, que tiene que ver también con otra de esas cosas que veníamos arrastrando porque ha salido en muchos medios de comunicación con titulares muy desinformativos sobre la teletransportación cuántica de energía. Esto es lo que ha llamado mucho la atención, sobre todo después de los especiales de cuántica que hicimos en Navidades, en los que nos cansamos de decir que el entrelazamiento no permite transmitir información instantáneamente, ni permite transmitir nada más rápido que la luz. Pero claro, esto de la teletransportación cuántica, que ahora Francis nos lo va a contar FETEM porque sabe un montón de computación cuántica y esto es básicamente, se ha hecho en un ordenador cuántico, que esto ha generado creo que algo de confusión porque la palabra teletransportación es una palabra que tiene un uso con el que estamos familiarizados de la ciencia ficción, significa una cosa en ciencia ficción y tendemos a pensar que en la realidad significa lo mismo. Yo creo que en física los nombres que se le ponen a las cosas inspirados en ciencia ficción generan muchísimo ruido. Y esta teletransportación, yo no sé a quién se le ocurrió, pero es terrible. La teletransportación cuántica, no digamos en energía, lo nuevo es lo de energía, pero teletransportación cuántica, sin meter energía, es algo de lo que ya hemos hablado antes y no implica, como uno podría pensar, como en Star Trek, un objeto que está aquí, que de repente desaparezca de aquí y aparezca en otro sitio. No es eso. La teletransportación cuántica significa que si yo tengo aquí un átomo en el punto A y hay otro átomo en el punto B, yo puedo transferir el estado cuántico del punto A, del átomo en el punto A, transferir ese estado cuántico al átomo en el punto B. Es una forma de que el estado cuántico en el que está ese átomo, pues ahora hago que el que está en el punto B esté en ese estado cuántico. Y esto no es baladí, porque como les dijimos en los especiales, la información cuántica no se puede copiar, no se puede clonar. Entonces, al yo transferirla, estoy perturbando el punto A. Pero el poder transmitir esa información cuántica de un punto A un punto B es una cosa importante. Pero ni es instantáneo, tiene que haber una transmisión clásica de información, ni estamos realmente enviando materia. Entonces, una vez que eso parecía que estaba claro, ahora llega la teletransportación cuántica de energía. Y ahora parece que es lo mismo y que podemos enviar energía a otro sitio. Y ahora le voy a dejar a Francis que nos explique esto, hecha esta introducción, que por favor nadie piense que se puede enviar instantáneamente nada, ni se puede enviar ni información, ni materia más rápido que la luz, porque no es cierto, simplemente, es otra cosa. Lo del teletransporte o teletransportación, como dices, yo prefiero la palabra teletransporte. Energía realmente es como una especie de chorrada lingüística. Realmente cuando tú teletransportas, tú tienes, imagínate, dos qubits, ¿no? Tengo un qubit que tiene un cierto estado y tengo otro qubit que tiene un estado que yo desconozco. Y yo quiero transportar el estado del primero al segundo. Entonces yo realizo una cierta operación cuántica, básicamente una medida del qubit que quiero teletransportar. Esa medida modifica su estado, ya no tiene el estado que tenía originalmente, y yo tengo una información clásica que envío al otro qubit, a una persona que tenga el otro qubit, a alguien que pueda trabajar con ese otro qubit, y utiliza esa información clásica para realizar una serie de operaciones sobre el qubit que tiene, que acaban resultando que el segundo qubit adquiere el estado que tenía el primero. El primero ha perdido el estado que ya tenía y el nuevo adquiere el estado que tenía el primero. Es decir, he hecho una copia, ¿vale? He hecho una copia del estado cuántico. En esa copia del estado estoy hablando del estado. Es decir, no tienen por qué ser el mismo tipo de objeto. Uno puede ser un electrón y otro puede ser un fotón o un átomo. Lo que estoy transportando es un estado de ese qubit. Claro, tiene que tener una representación física. El estado es una cosa puramente abstracta, ¿no? Si yo tengo el qubit representado como un objeto físico, tal que los dos posibilidades, un qubit tiene dos estados, el 0 y el 1, los dos estados tienen una diferencia energética en la física del propio qubit, pues claro, yo podría tener que el estado 0 y 1, que tienen que estar en superposición de mi sistema cuántico, representen dos niveles de la misma energía, dos estados con la misma energía. Entonces, cuando yo hago ese protocolo de teletransporte y el otro qubit también tiene los dos niveles con la misma energía, ahí no ha habido un cambio de energía, ¿vale? O sea, cuando yo tenía un estado arbitrario en el segundo qubit con una cierta energía y ahora lo pongo en un estado concreto, que era el que tenía el qubit original, no he modificado su energía. Pero eso no es lo habitual. Lo habitual es que un qubit físico esté representado por un sistema cuántico que tiene dos niveles energéticos. Con lo que uno de los estados, pongamos el 0, es el estado fundamental, que tiene menor energía que el estado excitado, que representa el 1. Entonces, si yo tengo mi qubit en un estado, por ejemplo, excitado, en el estado 1, y yo lo copio, ese estado, en otro qubit lejano, este deja de estar en el estado 1, puede estar en otro estado arbitrario,
podría ser incluso el estado cero. Cuando el otro qubit, que por ejemplo estaba en el estado cero, pasa a tener el estado 1, claro, físicamente uno estaba, digamos, en el nivel alto excitado, el otro estaba en el nivel bajo. Cuando hago el teletransporte, hago esa copia, el que estaba abajo pasa arriba. Claro, el que estaba abajo pasa arriba, ha ganado energía. Es decir, por el hecho de que yo he cambiado el estado, si el cambio del estado implica un cambio en energía, pues yo, con el teletransporte de toda la vida, hago cambios de energía. Aparentemente, no hay nada extraño o exótico en decir que el teletransporte cuántico puede teletransportar energía, en el sentido de que se modifica la energía cuando yo modifico el estado. Esta es una idea que realmente pues, nadie se había preocupado mucho por ella, hasta que un japonés, un tal Ota, H-O-T-T-A, no sé cómo se pronunciará en japonés, yo tiendo a leerlo como J, pero lo mismo no lo estoy haciendo bien. Sí, creo que sí. Pero más aspirada, pues, sino como sí, Masahiro Ota. Formalizó eso, ¿vale? J escribió un artículo ya de hace unos años, en 2014, por ahí, no, incluso antes, 2011. Hay uno de 2009 en una conferencia, un proceeding de una conferencia. Sí, él ha publicado varios artículos sobre ese tema, ¿no? Proponiendo el teletransporte de energía. Lo que él plantea es, si yo tengo un sistema físico que representa la información con diferentes niveles de energía, tengo un hamiltoniano para el estado 0, un hamiltoniano para el estado 1, un potencial de interacción, tengo un modelo físico, si yo aplico un protocolo de teletransporte normal y corriente a ese sistema y lo teletransporto a otro sistema análogo, pues yo puedo tener cambios de energía, puedo tener tanto ganancia de energía como pérdida de energía. Entonces él plantea ese modelo y lo plantea como un tema interesante. Claro, aquí ya os digo, esto está siempre en la sutileza. Experimentalmente, en apariencia, esto es lo que se hace en cualquier protocolo de teletransporte. Pero claro, lo que no tienen los protocolos de teletransporte es la posibilidad de estudiar la dinámica del sistema físico. Esto es como poner una capa encima de lo que es la capa de teletransporte. En el teletransporte yo teletransporto estados, entre comillas, información, yo pongo una capa por debajo en la que pongo una dinámica asociada a esos estados. Entonces, aparentemente, hacer un experimento de teletransporte cuántico con la capacidad de poder distinguir estas dos cosas, de distinguir lo que son los estados de lo que es el modelo energético, es complicado desde el punto de vista experimental. Entonces, eso, por lo que parece, todavía no se lo ha hecho nadie, aunque probablemente lo acaben de publicando próximamente. Entonces, creo que os plantea este nuevo artículo, también de un japonés, que se llama Kazuki Ikeda. Ikeda lo que nos plantea es, si se ha puesto de moda esto del teletransporte con agujeros de gusano utilizando un ordenador de Google cuántico, ¿por qué no hago yo lo mismo con el protocolo de OTA? El protocolo de J lo implemento utilizando un ordenador cuántico. Claro, esto es una chorrada como una casa, porque tú dices, para demostrar que estoy haciendo un teletransporte de energía, lo único es que escribir el protocolo de teletransporte que viene en todos los libros de texto de ordenadores cuánticos del mundo mundial, ¿vale? Que todos los chavales que aprenden a programar ordenadores cuánticos, que son infinidad de chavales de bachillerato, lo están haciendo. Lo más gracioso y lo que todos quieren hacer es el protocolo de teletransporte cuántico entre dos qubits. Coges dos qubits, pones el estado de uno de ellos y lo teletransportas al otro. Esto es un protocolo, o sea, 4 puertas lógicas, es una cosa absolutamente trivial, y esto, ya os digo, viene en todos los vídeos de YouTube mostrando cómo se implementa esto. En el ordenador cuántico de IBM hay a cientos. Es una cosa que hace todo el mundo. Vale, pues lo que dice Ikeda es, eso lo hace todo el mundo, pero todo el mundo no sabe, no se ha leído el artículo de J. Si yo digo que cuando estoy haciendo eso, estoy teletransportando energía, para ello lo único que tengo que hacer es escribir las fórmulas matemáticas de un modelo físico con su hamiltoniano para 0 y 1 y su energía interna. Entonces, haciendo lo mismo que hace todo el mundo, yo afirmo que he logrado teletransportar energía usando el ordenador cuántico de IBM. ¿Por qué? Porque el ordenador cuántico de IBM representa los qubits utilizando transmones. En realidad, los transmones son qubits superconductores en los cuales el flujo de campo magnético o va en una dirección o va en dirección contraria, ¿vale? Una dirección, la aguja del reloj, le llamamos el 0, la dirección contraria el 1 y tenemos estado de superposición. En realidad, ahí no tenemos un salto de energía. No es tan cierto que sin hacer nada, de manera automática, yo tengo que ha habido un traspaso de energía. Entonces, lo que este hombre plantea es un modelo, es decir, escribir las fórmulas de un modelo matemático encima del algoritmo cuántico que va a implementar, y ahora ejecuta el algoritmo cuántico y dice, como he puesto este modelo encima,
debe de haberse transmitido energía en mi protocolo, ¿vale? O sea, quiere decir que ese artículo es un artículo, en mi opinión, tramposo. Tramposo en el sentido de que realmente no hace nada extraño o novedoso, y entonces no sé cómo responderán los revisores en la revisión por pares, que lo mismo lo aceptan como muy interesante que Ikeda haya mostrado por primera vez. Él dice, la primera realización del teletransporte de energía cuántica utilizando hardware superconductor de IBM. Lo ha hecho además con varias máquinas, con varios ordenadores, pero como solo tiene que usar 2 qubits, puede utilizar un ordenador de IBM de 5 qubits. Es que con dos qubits nada. O sea, el protocolo que tiene que implementar es un protocolo con nada, con poquísimas puertas lógicas, 4 o 5 puertas lógicas. Es absolutamente trivial. Eso, no tiene eso es lo que llama profundidad, que dice que tiene que ser de profundidad 6. No sé a qué se refiere con la profundidad. Sí, en principio la profundidad es el número de operaciones lógicas que tú puedes aplicar sobre el sistema. El problema que tienen los ordenadores cuánticos es que el lenguaje con los que yo lo programo, el lenguaje de programación del ordenador cuántico, no necesariamente corresponde con operaciones físicas en la máquina. Entonces, entre las operaciones que yo puedo ejecutar sobre un qubit, o sobre 2 qubits, o sobre 3 qubits, diferentes ordenadores cuánticos las implementan con operaciones físicas. Es decir, la operación lógica, imaginemos, sumar 1 más 1. Pues el sumar 1 más 1 podría realizarse en un ordenador cuántico en una única operación, en la que yo tomo el 1 más 1 y doy el 2, o podría realizarse con varias operaciones en otro ordenador cuántico. Entonces, la profundidad cuántica, en rigor, es el número de operaciones físicas reales que se realiza en el ordenador cuántico, que no tiene por qué coincidir con el número de operaciones lógicas, cajitas que yo he puesto, porque esto se suelen dibujar como un pentagrama, como con diferentes líneas horizontales para cada qubit y como una especie de bloquecitos que se aplican a un único qubit o a varios qubits, ¿no? Entonces, el número de operaciones lógicas que aparecen en la figurita es diferente a el número de operaciones reales. Y el número de operaciones reales depende de la máquina que tú estés usando. En principio, el algoritmo como tal es esto que está aquí arriba, ¿vale? O sea, es una cosa extremadamente sencilla. Desde el punto de vista lógico, son 4 puertas. O sea, esto es la medida y tienes una puerta de Hadamard, una rotación de uno de los qubits y un no controlado que me relaciona, que me aplica el teletransporte. Es decir, estamos hablando de el algoritmo cuántico más sencillo y más tonto que a uno se le puede ocurrir, ¿vale? Yo digo que esto viene en todos los libros de computación cuántica. Lo que pasa en este tipo de protocolos es que muchas veces tienes que meter más de una operación. En el caso concreto del protocolo de transporte de energía, este es el teletransporte cuántico, ¿vale? El teletransporte cuántico, lo que tenemos aquí arriba. El teletransporte de energía, lo que hacemos es, si yo he pasado de el qubit original tenía un estado 1 y el final tiene que pasar de 0 a 1, es diferente a si el qubit original tiene un 0 y el final tiene que pasar de 1 a 0. Es decir, yo tengo que saber en qué estado está mi qubit destino para saber si lo cambio, lo modifico a que pase de 0 a 1, y entonces su nivel energético, su energía sube, le añado energía, entre comillas, o si pasa de 1 a 0, en cuyo caso pierde energía. Entonces, eso requiere ejecutar unas operaciones que dependen del valor del qubit. Pero claro, el valor del qubit yo no lo puedo medir, porque si yo mido el valor del qubit, lo destruyo. O sea, entre comillas, proyecto su estado y ya no está en un estado en el que yo pueda operar. Entonces, el protocolo es un poquito más complicado porque hay que hacer esas 2 alternativas, las 2 opciones posibles, y se hacen en secuencia. Aún así, ya os digo, el algoritmo es extremadamente sencillo y es lo único que ha hecho este señor, es implementar este algoritmo, meterlo, lo tienes que concebir en la cabeza, pero que es un algoritmo muy sencillito. Y entonces lo que justifica que haya aquí un teletransporte de energía es que yo tengo encima de ese algoritmo, tengo todo un modelo con estados de energía asociados a cada una de las posibilidades. Entonces, como yo tengo un modelo que interpreta lo que se ha hecho con el ordenador cuántico como que en realidad subyace un cambio en niveles de energía, pues yo digo que ha habido un teletransporte de energía. Entonces, en ese sentido, el artículo hay que cogerlo entre comillas, es mi opinión, ¿eh? No sé si mis compañeros lo han podido leer o
Yo quiero decir una cosa solo porque me olvidé al principio y creo que es relevante de que este es un artículo que está en el archive, lo que estamos hablando es un preprint que todavía no ha salido publicado en la revista y que sepamos, porque no pone nada en los comentarios, no ha pasado la revisión por pares. Por eso decía Francis al principio, creo que muy pertinentemente, que habrá que ver qué dicen los referís sobre esto. A lo mejor le pilla un referí que tiene fobia a los ordenadores cuánticos y se lo rechaza porque Loeb ha estado hablando de ordenadores cuánticos, no sé. Sí, pero bueno, sí, eso que imagínate que me viniera a mí. Yo no soy experto en ordenadores cuánticos, por lo tanto no es de esperar que me lo manden a mí. Pero si me lo mandaran a mí, yo lo rechazaría. Yo lo rechazaría en el sentido de que no veo que se haya implementado el protocolo de J, ¿vale? O sea, porque tenemos el protocolo original y lo que estamos aquí es como engañando. Implementamos una cosa que no tiene nada que ver. Es como lo que pasó con lo del agujero de gusano. Con lo del agujero de gusano yo tenía simulaciones clásicas con un enorme número de qubits que implementaban el protocolo análogo a lo que era originalmente lo que sería el sistema físico en el que se produce el teletransporte. Yo tengo un sistema físico, implemento un algoritmo análogo a ese sistema físico de lejos y que uno de sus parámetros es que tenga muchos qubits, y ahora yo implemento físicamente ese algoritmo con 2 o 3 qubits, 3 qubits por un lado, 3 qubits por otro. Dicen, vamos a ver, es que lo que usted ha implementado de verdad no tiene nada que ver con lo que ya se ha implementado a nivel clásico, que a su vez no tiene nada que ver con el modelo físico, que es el que subyace el titular del artículo. Y aquí pasa eso. Es decir, tú tienes un algoritmo muy sencillo, envuelto en una bata, en una especie de traje de novia, maravillosamente bonito, que es un modelo, que si tú ves el modelo, pues sí, según este modelo, al hacer un teletransporte de información, de estado, se teletransporta también energía. Pero lo que tú has implementado en tus algoritmos en el ordenador no es eso, es un teletransporte clásico de toda la vida, pero con un pequeño matiz de eso, de que eliges en función del estado. Yo tengo una duda con esto, Francis, que me parece que es la clave del asunto y es, o sea, al final estás trasladando el estado cuántico del qubit 1 al qubit 2. Si te he entendido bien, lo que nos estás diciendo es que la diferencia de energía que tienes en el qubit 1 es diferente a la que hay en el qubit 2. De forma que el qubit 2, al ponerse estado cuántico, puede tener un intercambio de energía mayor, con lo cual hay una diferencia de energía. Pero esa energía es local, o sea, el qubit 2 se la tiene que proporcionar el ordenador, básicamente, en ese punto. Claro, exactamente. Ese es local. Un punto muy bueno, Héctor, y clave en este asunto. En el protocolo de J es el sistema que interacciona con el qubit que recibe la información el que le da instancia a ese cambio de energía, ¿vale? Yeah. En el modelo original de J, él planteaba que había una interacción del sistema que recibe la información cuántica con un entorno. Entonces, ese entorno tiene que instanciar el protocolo cuántico, ¿vale? El protocolo de teletransporte es un protocolo en el que yo transmito información clásica, es decir, yo hago cosas en un qubit y los resultados se los transmito al otro qubit y en el otro qubit se hacen una serie de cosas en función de esos resultados. Quien hace esas cosas es quien le da energía o le quita energía al sistema para que instancie su estado. Esa es un poco la idea. Es decir, no es que la energía se vaya mágicamente por el espacio y llegue al otro, sino que yo modifico la energía del destino en el protocolo cuántico que tengo que aplicar, las operaciones cuánticas que tengo que hacer sobre el qubit destino para que cambie su estado. Pero ya os digo, en este programita de ordenador eso no se hace en ningún momento, ¿vale? O sea, porque no existe la energía. El algoritmo cuántico, el programa cuántico, no incluye el concepto de energía en sus instrucciones. Vale, o sea que no me resuelve el problema, porque claro, yo, aunque no sea una teletransportación de Star Trek, de un teletransporte, perdón, tienes razón, Francis, aunque no sea un teletransporte como el de Star Trek, el hecho de yo poder pasar energía de un punto A a un punto B sin pasar por todos los puntos intermedios tiene muchas ventajas, porque ahora mismo el problema que tenemos es que, claro, nos encantaría poder coger la energía del Sol y traerla a la Tierra, ¿no? A la Tierra nos llega, podemos poner paneles solares, pero solo nos llegan 800 vatios por metro cuadrado. Eso es una limitación. Molaría mucho poder poner una estación colectora en Mercurio y que nos mande una pasada de energía, pero claro, ese rayo por donde va pasando va a destrozar todo a su paso. Es un rayo súper energético, ¿no? Pero si en vez de rayo que destroce todo a su paso, tú pudieras simplemente coger la energía de Mercurio y hacer que aparezca tu central en la Tierra, pues estaría todo el asunto resuelto, ¿no? Pero claro, no estamos hablando de eso. O sea, en el protocolo de J eso no se puede. Que J plantea, uno de los modelos que plantea es que es el propio entorno de destino, es decir,
que el cambio de energía que ocurriría, por ejemplo, en la Tierra, sería a partir de energía de la propia Tierra, ¿no? De la propia Tierra, local. claro. O sea, no es el propio sistema el que, digamos, modifica su energía internamente, sino que es lo que actúa sobre él lo que modifica su energía. Pero es local en este punto. Es local. O sea, lo que para... que utilizas es la información adecuada para que ese cambio de energía, además de cambiar energía, cambie el estado como corresponde a un teletransporte. Sí, o sea que yo tengo mi átomo en Mercurio, le doy energía que obtengo del Sol para cambiar de estado ese átomo y ahora teletransporto el estado de ese átomo al átomo en la Tierra, pero el átomo de la Tierra necesita coger energía de la Tierra para hacer ese cambio de estado. Exactamente. O sea que, bueno, o sea que estamos en las mismas. No es realmente pasar algo de un sitio a otro sitio, sino de alguna forma localmente en ese sitio replicar lo que tenías en el sitio anterior. Bueno. Esa es una mejor representación. Tú estás replicando en el otro sitio lo que tenías. Lo bonito de esto sería hacerlo experimentalmente, ¿vale? O sea, hacer el experimento de verdad. El modelo de OTA era con átomos, un ordenador cuántico basado en átomos discretos, una fila de qubits puesto en átomos enfriados y atrapados en una trampa adecuada. Entonces, usar eso experimentalmente. Eso es extremadamente difícil de hacer porque tiene muchas limitaciones técnicas, pero acabará pudiéndose hacer. Es decir, es lo que le dará el premio Nobel a Nacho Cirac, el español que está en el Max Planck Institute de computación cuántica y en Alemania, y eso se acabará haciendo con los años y entonces se podrá replicar el protocolo de J, y eso sí me parecería más interesante, aunque pasará lo mismo que con este modelo. No hay un teletransporte real de energía, ¿vale? Bueno, es que no puede haberlo, ¿no? O sea, claro, no puede haberlo. No puede haberlo nunca, ni en mecánica cuántica, ni en teoría de cuerdas, ni en 26 dimensiones. O sea, no, literalmente así entendido, no puede haberlo. No, pero lo que decía es que aunque no sea instantáneo, aunque no sea hiperlumínico, aunque no sea tal, igualmente tecnológicamente sería muy interesante que pudieras pasar de un punto a otro sin tener que cruzar el camino en medio, ¿no? Lo que pasa es que también hay condiciones de localidad, digamos, hay un montón de condiciones para el transporte de energía. Y esos son condiciones de la teoría cuántica de campos, no es que la mecánica cuántica fuera a violarlas, ni mucho menos, ¿no? Uno no puede hacer desaparecer energía acá y hacerla aparecer en otro lado. Hay cierto problema de localidad, aunque sea esto no causalmente. Digo, causalidad y localidad son cosas que se relacionan, pero no son exactamente iguales, ¿no? Pero fíjate, agujeros de gusano no transitables, o sea, entiendo que no son estables el tiempo de paso de un fotón. Bueno, no, claro, el tiempo de paso de un fotón, o sea que no puedes ni mandar fotones, ni mandar fotones. No, los agujeros negros del tipo ciencia ficción, digamos, no. De gusano. De gusano, perdón, no existen porque violan ciertas condiciones de energía, la condición nula, promediada, acronal, digamos, no se puede. Igual, sí, pero decía la versión cuántica, la de... Sí, hay muchas condiciones de energía, ¿no? Las más simples, esas se pueden violar a nivel cuántico. Por ejemplo, energía negativa son las condiciones de energía nula, la condición de energía dominante, la condición de energía fuerte, la condición de energía débil, que hay que tener cuidado con ellas porque los nombres son confusos. No es que la débil es un caso particular de la fuerte, ¿sabes? Son diferentes. Esas uno puede pensar en violarlas a nivel cuántico. La fuerza de Casimir es un ejemplo que viola alguna de ellas. Hay otras que no, que son típicamente no locales, que tienen que ver con justamente la integral de cierta componente del son de energía momento a lo largo de una trayectoria, ¿no? Y ahí hay otras, están las promediadas acronales, hay algunas que son no locales en más de un sentido. Bueno, esas hay algunas que no se pueden violar a nivel cuántico, ¿no? Y las teorías cuánticas de campos las preservan también. En particular la acronal, y eso dice que si vos tenés un agujero de gusano en un lado, siempre hay una trayectoria exterior que es más corta. Es más corta, más rápida, sí. Más corta. Y esas, en algún sentido, lo que ocurre en la mecánica cuántica, parece como que estamos saltando de un tema al otro, pero hemos aprendido en los últimos 10 años que no es saltar de un tema al otro, sino que ambos están relacionados. Hablar de agujeros de gusano o entrelazamiento están relacionados. Lo que pasa en la mecánica cuántica es que los protocolos de teleportación, esos protocolos siempre necesitan un camino, es parecido a lo que pasa con los agujeros de gusano, no en vano, que es que siempre hay un camino que es clásico y que es causal, ¿no? Uno no puede transportar. Sí, el camino clásico. Sí. Es importantísimo igual por todo el preámbulo que había hecho Héctor y todo lo que explicó Francis, pero no es que uno puede hacer desaparecer la energía acá y sin que haya contacto de ningún tipo, de repente la energía aparece en otro lado. Lo que dijiste recién de que el camino es más corto por fuera es medido en tiempo para un observador sí, claro, alejado. Sí. Sí, medido para un observador alejado. Lo que dice José es importante porque el que, como alguna vez discutimos acá, el que viaja sí puede ver un tiempo corto, ¿no?
pero por afuera uno puede mandar una señal más rápido, si se quiere, puede mandar una señal que llegue antes. Esa sería la frase adecuada. Lo que dice José es cierto, porque como estamos hablando de relatividad, hablar de un tiempo no tiene sentido si no tiene que referir a qué observador uno está refiriendo ese tiempo. Correcto. Bueno, no sé, eso. O sea, uno no puede hacer magia, o sea, no se puede hacer magia que funciona, pero se llama ciencia, no ese tipo de magia. Sí. El clickbait es un problema que antes quedaba ni siquiera en las notas de prensa, quedaba en las réplicas, en los mirrors de las noticias. Hoy en día llega a los títulos de Nature. Es horrible. Sí. Pero bueno, también los autores, los científicos, buscan el clickbait y entonces ponen títulos que eso de la primera realización del teletransporte cuántico de energía, pues suena como muy rimbombante, ¿no? Y tú dices, pues si lo ha puesto en el título el investigador, será que es verdad, ¿no? Pero cuando miras los detalles dices, pero vamos a ver. A veces los referistas en cambiar los títulos. También. En Me este consta. caso yo creo... A mí me encanta lo de los referí, porque uno a veces piensa mucho, ¿no? Ese artículo está publicado, este artículo fue aceptado, ¿no? El referí dijo. Uno le da como una instancia al referí, pero el referí es un tipo que te cruzás tomando el café todo el día. Claro. Nosotros somos referí. José, yo, Francis, vos, todos nosotros somos referí. El referí es un tipo que puede ser un tipo que no entendió algo, muchas veces pasa, es un salame que le tiene bronca a otro. Es solo un primer filtro. Sí. Un ejemplo, ¿Cómo, José, perdón? Y en si alguien como yo puede ser referí, imagínate que no es muy fiable. Claro, yo pienso, yo soy referí, entonces digo, ¿con qué respeto pienso? No, el referí me dice, el referí es un tipo como yo. Es que de hecho, por eso se llama peer review, ¿no? Es un peer, es un colega, es un par, alguien que está a tu nivel, supuestamente. Lo cual, pues efectivamente, no es mucho decir en mi caso. Esto depende mucho de cómo lo cuentes, ¿no? En el caso del agujero de gusano transitable que se simuló en un ordenador cuántico, en algunas noticias de prensa decían, claro, como hay la mitad de los qubits son como un extremo del agujero y la otra mitad son como el otro extremo, si yo pongo una mitad en la Andrómeda y la otra mitad me la quedo aquí en la Vía Láctea, en el Sol, puedo realizar ese teletransporte y ocurrirá. Pero claro, lo que no decía la nota de prensa es que las operaciones cuánticas que hay que realizar, que era lo complicado de aquel protocolo cuántico, que requería un ordenador con muchos qubits porque había que hacer muchas operaciones, requería mucho volumen cuántico, una profundidad cuántica muy larga, es que las operaciones hay que realizarlas en ambos lados de los qubits. Hay una serie de operaciones cuánticas que realizan en qubits de un lado, pero otras que conectan a ambos lados. Entonces tú tienes que hacer una serie de operaciones cuánticas en un qubit que está en la Vía Láctea y otro que está en Andrómeda. Pues resulta pues, que tienes que esperar millones, no sé, ¿cuántos millones de años está Tienes que Andrómeda? tener un colega, tienes que tener un colega en Andrómeda y además por un canal clásico, o sea, mandándole pulsos de luz, mandarle la información, ¿no? De lo que tiene que Para que hacer. él sepa lo que le tiene que hacer a aquel qubit. Entonces, al qubit 22 tienes que hacerle tal. El resultado me lo tienes que devolver para que yo sepa que le toca hacer al 21, al 20. O sea, era una cosa absolutamente sin sentido, ¿no? Eso. Entonces, en este tipo de protocolos, en un laboratorio en el que la velocidad de la luz es infinito en la práctica, porque tú estás trabajando a pocos metros y estás trabajando con una tecnología que funciona, unos qubits que viven en microsegundos, pues claro, como vive en un microsegundo, pues te permites el lujo de hacer no sé cuántas operaciones a la velocidad de la luz y es como si hubieran sido instantáneas. Pero en la realidad, cuando separas de verdad con muchos kilómetros, esto es absolutamente inviable plantearlo como que teletransportas algo. Tienes que enviar mucha información clásica.